Buenas noches. Qué bueno que están con nosotras, con nosotros en Click Cultural. Arrancamos el año con una agenda muy nutrida. Nuevas exposiciones, nuevos talleres, nuevas actividades. Un montón de cosas se están preparando en esta semana de enero, así que visitaremos el Museo Universitario del Chopo, también el Centro Cultural Universitario Tlatelolco y también tendremos aquí al periódico de poesía. Así es, y la cámara también llegará al Centro de Documentación Arqueya y a los archivos de la Filmoteca. Así que sin más, comenzamos. Arrancamos este programa de Click Cultural con un espacio que a mí personalmente me encanta porque tiene unos espacios maravillosos y mágicos y por eso el día de hoy me acompaña Miguel Ángel López, curador en jefe del Museo Universitario del Chopo. Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido de nueva cuenta a Click Cultural. Muchas gracias por la invitación, muy feliz de estar contigo. Excelente. Bueno, Miguel Ángel, pues es el curador. Y este año el Chopo nos trae una cantidad de exposiciones maravillosas, entre ellas la de Nahum Seil, artista veracruzano, porque en Veracruz no solamente se come rico y se baila padrísimo, también hay unos artistas 10 de 10. Cuéntanos acerca de esta exposición. Pues sí, este año tenemos más de una decena de exposiciones y arrancamos nuestro programa ese 31 de enero con 3 exposiciones y una de ellas es la retrospectiva de Nahum Seil, que es un proyecto muy esperado, muy merecido también, que revisa 6 décadas del trabajo de Nahum Seil, que es un pintor, dibujante y escultor, que ha venido realizando proyectos muy importantes que elaboran sobre el cuerpo, el deseo y la necesidad de imaginar una comunidad desde el respeto, desde los derechos humanos. Y es una obra muy personal. Una característica clave de la obra de Nahum Seil es que él vuelve sobre su rostro, sobre su imagen una y otra vez. Claro, Así que vamos a ver más de 100 autorretratos. Exacto, porque que no se les haga extraño si algunas veces en la exposición ven este rostro muchas veces repetido, ¿no? Es parte de su identidad, de su espiritualidad también. Justamente, yo creo que Nahum Seil, a mitad de los años 70, encontró en el autorretrato una manera de hablar de muchos temas que eran urgentes de pensar a nivel social. Por un lado, revisitar la historia de México, por otro lado, hablar de su historia personal, también hablar de su fe, él es una persona muy religiosa, Claro. Hablar del amor, ¿no? Hablar de la comunidad, hablar de lo que implica estar juntos. Así es, temas que, bueno, están presentes todo el tiempo en todos lados. Ahora cuéntanos, además de esta retrospectiva, hay otras exposiciones que no se puede perder el público. Sí, además de la muestra de Nahum Seil, tenemos una exposición colectiva sobre no objetualismos que revisa el arte experimental de América Latina de los años 70 y 80. Es una muestra muy ambiciosa y cerca de 200 obras. Y además también tenemos en planta baja una exposición de una artista canadiense, libanesa, palestina, que elabora también sobre su historia familiar para hablar sobre la gestualidad, el cuerpo y la memoria. ¡Qué maravilla! Pues como se los decía al inicio de este bloque, el museo concentra una cantidad de actividades para todas y para todos. Ahora, cuéntanos 3 aspectos que no podemos perdernos este año del museo, las actividades, algo a lo que quieras invitar en específico al público. Pues este año continuamos con el foco en Centroamérica, así que vamos a tener un seminario internacional sobre Centroamérica y una exposición histórica de Rolando Castellón, que es un artista nicaragüense que vive en Costa Rica. Luego también estamos desarrollando muchas colaboraciones internacionales, una de ellas con el Museo de Arte de Sao Paulo y el Museo de la Universidad de Manchester,
para mostrar la primera exposición internacional de un artista indígena amazónico de la nación Huitoto, que es un pintor excepcional que estuvo en la última Bienal de Venecia, y revisamos cerca de 20 años de su trabajo. Es muy importante que él además pinta con tintes naturales en una tela que se hace de corteza de árbol, es muy bello. Amazónica, me imagino. Sí, de la Amazonía peruana, muy cerca del borde con Colombia y Brasil. Uf. Y es una muestra que ha sido destacada por The Guardian en Londres como una de las mejores exposiciones del año pasado, y esta exposición la vamos a recibir. Ahí lo tienen, en no el se la museo. pierdan. Y yo creo que un tercer plato fuerte de este año es la retrospectiva de las yeguas del Apocalipsis, que estamos recibiendo en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Chile, Sí. que revisa el trabajo de este colectivo activista que empezó a trabajar al final de la dictadura de Pinochet en Chile para hablar justamente del cuerpo, de los derechos humanos, del espacio público, a través de performances. Justamente lo que queremos en el museo es hacer un énfasis en América Latina y desarrollar proyectos que tengan un valor local e internacional. Excelente, Miguel Ángel, muchísimas gracias por darnos este resumen acerca de las exposiciones y las actividades que podemos encontrar en el museo. Por favor, no olviden visitar su sitio web y sus redes sociales para enterarse, y tomen en cuenta que el museo está abierto no solamente para la comunidad universitaria, sino también para todo el público. Muchas gracias por visitarnos nuevamente. Gracias. Y bueno, pues continuamos y ahora nos vamos a siguiente parada. A veces salgo de una exposición creyendo que ya lo entendí todo. El discurso, el concepto, el sentimiento, pero después me doy cuenta de que así como en la vida, el arte no se puede quedar solo en una sala. Ahí es en donde llegamos a Arquella, un espacio en donde podemos leer y crear una conversación con los artistas. El Centro de Documentación Arquella se encuentra en la planta baja del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Aquí, básicamente se resguardan y cuidan archivos como fotografías, facsímiles, diapositivas, revistas, obras de artistas y materiales de distintos colectivos. Posiblemente, aquí, el curador de tu exposición favorita se inspiró, ya que de estos estantes móviles, bóvedas y planeros salen exhibiciones, publicaciones y un montón de proyectos nuevos. Las estanterías están llenas de libros de arte, teoría, feminismos y obras destacadas de críticas de arte. Desde el primer momento, el espacio se siente abierto, luminoso y accesible. Cuenta con mesas y sillones para consultar la variedad de archivos en total calma. Lo más satisfactorio es ver la cantidad de folders que resguardan archivos como el de Helena Escobedo y el fondo fotográfico de Úrsula Bernald, con materiales que van desde los años 30 hasta finales del siglo pasado. Además, los archivos viajan a otros museos como el Chopo, el Amparo de Puebla o el Instituto Cabañas en Guadalajara, donde son presentados para estar en exposiciones y luego volver a su lugar. Para consultar el acervo solo necesitas hacer una cita. Escribe al correo electrónico del Centro de Documentación del MUAC. Explica lo que te gustaría ver y el equipo de Arquella te acompañará durante todo el proceso de consulta. Ojo, Arquella es un archivo único en la universidad y es ideal para el público con intención de aprender sobre arte contemporáneo. Así que ya sabes, si en algún momento quieres saber más sobre algún autor, algún pintor, algún artista en particular, Arquella es tu lugar. Aquí puedes hacer las consultas que te hagan falta. Nos vemos en una siguiente emisión de Siguiente Parada. Mientras, yo me iré a dar una vuelta al museo. Continuamos en este segundo segmento de Click Cultural y el día de hoy estoy muy emocionado y muy feliz porque nos acompaña una colaboradora que es experta en el mundo de los museos, en el mundo de los acervos documentales, pero también es una persona no solo de museos, yo diría de comunicación social de la cultura. Alexia Mercado es una gran gestora de una trayectoria impresionante, ininterrumpida y en la UNAM. Alexia, bienvenida a tu debut en Click Cultural. Muchísimas gracias, Alex. No sabes qué feliz estoy de estar aquí. Bueno, nosotros más. Quiero que me cuentes, Alexia, tú en el año 2024 comenzaste a retrabajar un área muy importante en la subdirección académica de Tlatelolco. Tienes a tu cargo las áreas de los acervos, tienes a tu cargo también las áreas de investigación. ¿Qué estamos preparando para este 2026 en la subdirección académica de Tlatelolco?
Híjole, ¿qué te puedo decir? Hay un cóctel inmenso de cosas interesantísimas y la verdad es que, bueno, hay muchas cosas que yo considero sorpresas, ¿no? Porque me parece que van a ser acontecimientos muy importantes, ¿no? Bueno, primero, ahorita el museo y todo el centro cultural está atravesando como por unas adecuaciones, justamente, que eran muy necesarias, ¿no? Y entonces, pues vamos a aprovechar, estamos justamente aprovechando como este impasse bueno, ya traíamos el programa desde el año pasado, pero también para hacer muchas mejoras y muchas cosas que eran necesarias. El 11 de febrero vamos a reabrir el Memorial del 68. Eso es muy importante. Exactamente. Como tú sabes, el Memorial del 68, bueno, es nuestro museo más visitado, Sí. ¿no? Y entonces el memorial se ha estado como renovando y actualizando. Sabes que no solamente es el memorial del 2 de octubre del 68 y de todo lo que sucedió, sino que además tenemos ahí digamos, una revisión o un discurso acerca de todos los movimientos sociales actuales, ¿no? Correcto. Entonces, es un lugar increíble y para este año vamos a tener varias cosas. Justamente vamos a abrir un núcleo nuevo de feminismos que va a estar increíble porque va a tratar, o sea, parte del discurso es sobre las mujeres que fueron las actoras del 68, ¿no? O sea, muchas veces todavía en nuestra cultura, digamos, nos recargamos mucho en la parte masculina, pero poco sabemos de las mujeres que fueron las luchadoras sociales en ese momento, ¿no? Que lideraron el movimiento Exactamente, social. entonces van a estar ahí representadas, por ejemplo. Eso es una parte de las adecuaciones que va a tener el memorial. Vamos a lanzar ya, que ya está prácticamente en el horno, cocinándose, un libro sobre guerrillas, porque el año pasado abrimos un núcleo para revisar esto. O sea, no, por supuesto que el memorial no es un lugar en donde nos pronunciemos a favor o en contra, es simplemente decir, esto fue algo de lo que pasó en la historia de México, esto fue toda una lucha social y entonces hay que revisarla, hay que revisitarla, hay que reflexionar acerca de eso y el libro que acompaña entonces ahora también va a salir ya este año. Tenemos una exposición temporal que también, bueno, tengo en muchas este momento abierta. En este momento, no, justamente que también todo lo vamos a volver a abrir el 11 de febrero. Tenemos un gran artista, un gran caricaturista que se llama Víctor Solís. Y Víctor Solís está cumpliendo 35 años de producir caricatura medioambiental. Es obviamente como un movimiento social, ¿no? Como una lucha social, algo de lo que queremos revisar también en Tlatelolco. Qué y entonces, impresionante. exacto, la caricatura de Víctor Solís es poderosa porque es una caricatura muy bonita, de una factura muy impecable, pero que cada una que ves te simbra, ¿no? Porque es muy contundente, como lo son todos los caricaturistas, ¿no? Y después de Víctor Solís vamos a tener otra exposición temporal de otro caricaturista que es Ángel Boligán. Solamente firma Boligán y bueno, es otra cosa que me estoy saboreando, ¿no? Porque por la estética de Boligán, lo que cuenta, y vamos a tratar el tema de las migraciones, porque es uno de los núcleos que queremos abordar este año desde el memorial. Oye, pues el memorial tendrá una gran actividad a partir del 11 de febrero. Sé que el 6 apertura la exposición de emergencia. Y esto es con personas en las marginalidades, ¿es correcto? Exactamente. Esto es algo que está produciendo la parte que lleva los laboratorios de paz. Muy bien. En Tlatelolco, y la verdad es que va a ser una exposición importantísima. Son 3 distintos grupos que están en vulnerabilidad, ¿no? Que ya verán, porque cuando vean la exposición ya van a saber las historias. Y bueno, ha sido un largo proceso con mucho trabajo con estas personas y que han producido cosas increíbles. Ya tuve oportunidad de ver algunas de las piezas y la verdad es que están increíbles. Va a valer muchísimo la pena, no solamente por lo que van a ver, sino como por todo lo que hay alrededor. Alexia, muchísimas gracias. Nos falta tiempo para hablar de todos los movimientos sociales, de la caricatura política, de los liderazgos, de la reflexión de los acervos que dotan de identidad a Tlatelolco, al Centro Cultural Universitario en Tlatelolco, con una misión importantísima de memoria.
y sabemos que hacia el Mundial también prepararán algo muy impactante. Uy, no tienes idea. Bueno, Alesha, muchísimas gracias. Y bien, pues ahora nos vamos a la anatomía cultural desde la Filmoteca de la UNAM, en donde encontraremos un acervo y una bodega impresionante. Los muros de este lugar resguardan la memoria cinematográfica del país, donde el tiempo, la historia y las imágenes parecen conservarse en cada espacio. Acompáñanos a conocer la anatomía de la Filmoteca de la UNAM. Al entrar, inmediatamente comienza el viaje por la historia del cine a través de esta pieza. Se trata del capitel de la columna utilizada en la cinta Simón del Desierto, uno de los filmes de Luis Buñuel, la cual fue rescatada por la Filmoteca en el 2000 y expuesta para conmemorar el centenario del cineasta que ahora recibe a los visitantes. Pero los secretos continúan al interior del recinto. Sus bóvedas silenciosas y rigurosamente ordenadas resguardan en sus pasillos miles de acetatos con rollos fílmicos que contienen cintas tan relevantes como Tizoc o Amor a la Mexicana. Para ello, estos espacios están acondicionados con un control de temperatura y humedad que permiten su conservación. En los pasillos de estas bóvedas, decenas de latas con cintas de 16 y 35 milímetros esperan ser clasificadas por el personal que trabaja en el recinto. Los talleres y laboratorios destacan por su infraestructura. Cuenta con el equipo especial para el revelado, el proceso fotoquímico y la digitalización de las cintas. Desde otro punto, cámaras cinematográficas antiguas, proyectores de diferentes formatos y hasta un zootropo forman parte de una colección de aparatos relacionados con la producción y exhibición de imágenes, un espacio donde sobresale la nostalgia y la evolución. El Centro de Documentación complementa la estructura de la Filmoteca, un espacio en donde se pueden encontrar documentos, fotografías, carteles, revistas, DVDs y otros materiales relacionados con el cine, los cuales se encuentran distribuidos en grandes estantes para facilitar su consulta. Para llevar un poco de este sitio en tus manos, la tienda cuenta con souvenirs, carteles, libros y películas que son una joya de la cinematografía nacional e internacional. Más que un repositorio, la Filmoteca de la UNAM es un archivo vivo, donde el cine se conserva y se preserva como parte del patrimonio cultural de la sociedad. Me encanta recibir en Clic Cultural a mis colegas editores y editoras. Y además, hoy, poeta, que esas son otras de mis debilidades. Bienvenido, Hernán Bravo Varela. Encantado de estar aquí contigo y conversando con todos nuestros amigos detrás de cámaras. Eso, pues vieja cara, bueno, de TV UNAM, vienes ahora como el director del periódico de poesía. Fíjate que desde hace 8 años tuve el inmenso honor, el inmenso placer de ser convocado para editar el periódico de poesía en 2018, a mediados de 2018. En aquel momento hice un tándem maravilloso con un queridísimo y admirado amigo, el narrador, ensayista, traductor, poeta, Daniel Saldaña París. Que también estuvo por aquí ya. Sí. Que también anduvo por acá. Y he tenido también la fortuna de trabajar codo a codo con, siguiendo a Daniel, a Citlali Rodríguez Mendoza, extraordinaria poeta tapatía, editora, traductora también. Y bueno, también el honor se extiende con Fabián Espejel, que es el actual jefe de redacción del periódico de poesía, que obtuvo el premio de Poesía Aguascalientes hace unos pocos años. Gran equipo. Y es, pues, digamos, una nueva era, porque incluso ha habido un rediseño de un programa emblemático de la Dirección de Literatura, que nació pues ya hace casi 40 años, ¿no? Así es. Entonces, cuéntanos un poco qué es el periódico de poesía para quien nos está viendo. Mira, pues el periódico de poesía es una de las historias más vigorosas, más plenas de la edición, la transmisión y la promoción de la poesía en lengua española. El periódico de poesía fue creado en 1987, fue una iniciativa del querido amigo y el espléndido poeta Marco Antonio Campos. Como seguramente ustedes saben, durante un buen rato, 20 años casi, fue una revista editada en papel, ¿no?
Y ahora, por cierto, todo ese soporte, esos 20 años de edición impresa, se encuentran en hermosísimos y muy cómodos y prácticos PDFs para que ustedes puedan leer todo el recorrido desde 1987 hasta el año 2007, que fue cuando el poeta y editor, traductor y querido amigo Pedro Serrano, que le mandamos un saludo. Así es, un fuerte abrazo, hizo durante 11 años la migración digital de la revista, de tal manera que se adelantó incluso un poco al periodo febril que ahora tenemos de revistas en línea, con una muy fuerte impronta al desarrollo y al conocimiento y la divulgación, por ejemplo, de ni más ni menos poesía en otros soportes, en soportes no convencionales como lo había sido el papel. Entonces, holopoesía, poesía digital, videopoesía, todo eso empezó, digamos, a tener un frente muy importante de difusión a partir de la época digital en 2010. Poesía en todos estos plataformas y soportes. ¿Dónde podemos ver todo este material? O sea, que además eso. Todo el material, año por año, mes por mes, ustedes pueden meterse en una navegación de lo más antojadiza que quieran, desde 1987, por supuesto, hasta esta misma semana que tenemos, por supuesto, contenidos nuevos, frescos para todos ustedes. El periódico tiene en ese acervo una de las historias, sin exageración, más extraordinarias de la poesía en lengua española, y no solo, mucho más allá, porque ha sido un propósito también fundamental del periódico darle difusión a la poesía escrita en las numerosísimas lenguas originarias de nuestro país, ¿no? Esa es una de las maravillas, o sea, que es poesía en español, pero en diversos idiomas, incluso, ¿no?, los idiomas originarios de nuestro país. Por supuesto, y que ya cuenta con una tradición importante, riquísima, valiosa, que además está teniendo una proyección y una cara pública que realmente me fascina, me conmueve, y el periódico de poesía quiere ser también un canal de promoción de estas y otras voces, ¿no? Totalmente. Danos las redes y cómo podemos entrar. Encantado. Las redes, por supuesto, la dirección para que ustedes puedan entrar con toda comodidad y todo gusto, www.periodicodepoesia.unam.mx. Ahí pueden ustedes hacer con una muy fácil navegación, ir por los casi 40 años de contenidos que incluyen traducción, ensayo crítico, reseña, poesía visual, poesía sonora, entre muchas otras ofertas. Inéditos. Rescates, en fin, exactamente. Con Hernán podríamos hablar 3 semanas. Muchas gracias por haber venido a Click. No, gracias a ti. Y síganos también en redes sociales, todas las principales redes sociales. Ahí está el periódico de poesía para todos ustedes. Gracias. Gracias a ti, querida. Vamos a cerrar Click Cultural con las 7 de Cultura. No hay mejor forma de planear un fin de semana que con danza, teatro y música. Aquí te dejamos las 7 de Cultura UNAM para este fin de semana. A lo largo de más de 5 décadas, Nahum Senil utiliza el autorretrato como un espejo íntimo y político para explorar el deseo, el cuerpo, la espiritualidad y la identidad mexicana. Pinturas, esculturas, dibujos, instalaciones y más obras del artista mexiquense revelan cómo lo personal se convierte en historia colectiva y cómo el arte puede abrir conversaciones necesarias sobre quiénes somos y cómo nos representamos. El Cantar del Caos Mundo reúne esculturas concebidas como ofrendas y relatos audiovisuales que recuperan la oralidad y la memoria a través de obras que dialogan con lo ritual, sagrado y los saberes ancestrales de América Latina y el Caribe. Como parte del Festival Internacional de Piano, la pianista franco-húngara Susana Bartal comparte su experiencia en una clase magistral donde la técnica, la interpretación y la sensibilidad musical dialogan de forma cercana y personalizada. Más que una lección, es un espacio de encuentro donde el piano se transmite como conocimiento vivo y la música se aprende desde la escucha, el rigor y la pasión. A través del no objetualismo, artistas de las décadas de 1970 y 1980
rompieron con las formas tradicionales para convertir el arte en acción, en gesto crítico y en parte de la vida cotidiana. Humor, juego y denuncia política se entrelazan, revelando nuevas maneras de habitar el mundo. A 100 años del nacimiento de Rosario Castellanos, esta publicación abre una puerta íntima a su archivo personal para descubrir nuevas dimensiones de su pensamiento y su escritura. Cuadernos, documentos y rastros de su vida académica y literaria revelan a una autora profundamente comprometida con su tiempo, con el mundo indígena y con la reivindicación de las mujeres. Esta es una invitación a no dejar pasar una exposición imprescindible. Rainey Templeton, Apuntes, Genealogías y Disidencias, recupera la obra de una artista y activista que convirtió el dibujo en herramienta de lucha. A través de cuadernos, bocetos y gráficas reproducidas para marchas y mítines, la muestra revela cómo Rainey acompañó movimientos sociales en América Latina, desde las luchas obreras y campesinas en México hasta procesos revolucionarios en Cuba y Nicaragua. Memorabilia es una obra que se mueve entre la memoria y la duda. La historia se centra en la casa de una familia donde los personajes aparecen y se desdibujan. Una mujer que olvida, un hombre de lucidez implacable. Voces que vienen de otros lados, del pasado y de lo que se intenta borrar. Muros, puertas y fronteras imaginarias se levantan para decidir qué merece ser recordado y qué puede desaparecer. Gracias por acompañarnos a esta emisión número 32 de Click Cultural. Recuerda que durante esta semana, previa a la Semana del Arte en la Ciudad de México, te esperamos en el Museo Universitario del Chopo y en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Hoy también nos divertimos hablando de programas emblemáticos. Sí. Por ejemplo, el periódico de poesía de literatura. ¿Cuántos años está por cumplir el periódico de poesía? 40, nació en 1987 y sigue siendo un referente para las voces pues, más nuevas de la poesía en México. Y es muy joven. Así es, llegó al 4º piso. Y bueno, la verdad es que es un programa en el que me la pasé muy bien porque me gusta recordarle al público que nos está viendo que el Centro Cultural Universitario no es nuestra única sede, también estamos en otros puntos de la Ciudad de México. Si quisieran conocer un poco más de la información que se dio en el programa de hoy, recuerden que lo pueden hacer a través del sitio web de Cultura UNAM, de las redes sociales y por supuesto, si quieren ver algo más, el sábado a las 7:30 la repetición de este programa o 24/7 a través del canal de YouTube. Gracias por acompañarnos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.